Muy buenos días a todos. Para el Instituto Nacional de Seguros es un placer que nos estén acompañando durante esta mañana. Sin duda alguna es un honor tanto para la Dirección de Riesgos como para todo el INSS el hecho de que ustedes estén en esta sintonía de hoy, esta primer charla denominada el papel del reaseguro en la gestión del riesgo. Antes de presentarles a nuestra expositora de hoy, les voy a brindar algunos lineamientos generales para el desarrollo de la sesión. Las consultas las vamos a realizar a través del chat de esta sesión. La opción se encuentra al costado derecho de su pantalla. Ahí, por favor, les indicamos que coloquen su nombre completo, la consulta o el comentario que nos quieran indicar. Es importante que el espacio de las consultas lo vamos a tener al finalizar la sesión, entonces para que nos vayan anotando ahí todas las consultas y al finalizar la expositora nos va a estar colaborando con las respuestas. Además, les recomendamos a todos poner en pantalla completa la capacitación para tener una mejor visualización de esta, así como revisar su conexión de Internet para evitar cualquier inconveniente. Sin más por el momento, les voy a conversar un poco sobre nuestra expositora, doña Julieta Sánchez. Doña Julieta es actuaria en Economía graduada de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con más de 5 años de experiencia en la industria del reaseguro como broker de Willis Re, actualmente con base en Miami. En el 2019 realizó una diplomatura en geomática en la Universidad de Córdoba y actualmente está realizando su doctorado actuarial en la Universidad de Buenos Aires. También, doña Julieta integra el equipo regional de Actuarial Analytics de Willis Re y ha sido ayudante de honor de las materias Análisis Matemático 2 y Teoría del Equilibrio Actuarial en la Universidad de Buenos Aires. Así que sin más por el momento, le damos el pase a doña Julieta para comenzar esta sesión. Adelante, Julieta. Muchas gracias, Brenda. Es un gusto para mí estar compartiendo este espacio con ustedes. Como bien presentó Brenda, vamos a estar viendo el papel del reaseguro en la gestión del riesgo. Entonces, la agenda que tenemos prevista es identificar las bases del seguro, los riesgos y herramientas para administrarlos. Después, describir dónde se ubica el reaseguro en la industria de seguros y qué funciones debe cumplir. Explicar por qué las compañías de seguro utilizan el reaseguro. Ilustrar algunos ejemplos de diferentes tipos de estructuras de reaseguro para que se entienda mejor el concepto. Y por último, definir algunos términos claves de reaseguro. Entonces, vamos a empezar con la base del seguro. La base del seguro viene sobre todo de esta ley de los grandes números, que lo que expresa es que hechos irregulares, aparentemente aleatorios, revelan una constante estadística en su comportamiento cuando se observa su aparición en grandes conjuntos y largos periodos de tiempo. Entonces, la idea principal de esta ley de los grandes números es, por ejemplo, si tuviésemos una aldea que todos los años la población sufre un incendio en alguna de sus casas. Entonces, por siempre uno de los años hay una persona que se queda sin casa. Entonces, ese riesgo individual que tiene la persona, podríamos cambiarlo en una incertidumbre colectiva y hacer que, si todos los años pasa lo mismo, todos los de la población podríamos aportar un poquito y cuando sea el turno que le toca a la persona ese riesgo de incendio, entonces que esa persona tenga ese beneficio de poder entre todos ayudarnos y que no sea un perjuicio tan grande para uno solo, sino que sea una incertidumbre colectiva. Esa es la idea principal detrás de la ley de los grandes números. Transformar ese riesgo individual básicamente en esa incertidumbre colectiva. Las condiciones necesarias para que esto se cumplan es que tiene que haber un gran número de asegurados, por eso hablábamos de una población, un plazo del seguro suficientemente largo. En el ejemplo lo que decíamos era que todos aportemos, bueno, era como estábamos hablando, la representación obviamente de ese seguro detrás. Y tiene que ser durante un periodo largo, al menos un año. Valores a riesgos homogéneos, siempre en el ejemplo estamos poniendo $200.000, calidad homogénea de los bienes cubiertos, o sea que todos sean similares los bienes, riesgos específicos, estábamos hablando de incendio, y dispersión física
Eso cuando estamos hablando de grandes carteras que ocurran en diferentes ciudades o diferentes países. De cumplirse absolutamente todo, esa incertidumbre se iría acercando a la certeza. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente este ideal no existe en la práctica, pero la idea es acercarnos a eso para tratar de tener más controlado esos riesgos individuales. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las compañías de seguros? Bueno, por un lado, los gastos de adquisición y administración si son demasiado elevados. Otro riesgo puede ser lo financiero sobre sus inversiones, errores en la tarificación o en la suscripción, desvíos de frecuencia siniestral o de intensidad siniestral, eventos catastróficos, inflación, variación del tipo de cambio. Estas son cuestiones más que dependen de cada una de las economías de los diferentes países, o cambios en tasas impositivas o cambios normativos. Vamos a clasificar estos riesgos en 4 grandes grupos para explicarlos un poco mejor. El riesgo, por un lado tenemos el riesgo de error, riesgo de fluctuaciones aleatorias, riesgo de cambio y riesgo catastrófico. Empezamos con el error de riesgo. El error de riesgo es implementar supuestos erróneos o conclusiones erróneas en el proceso de tarificación o en el desarrollo de los productos. Entonces, obviamente, cuando se hace el desarrollo del producto, si se utilizan estadísticas inapropiadas o se hacen ajustes incorrectos, obviamente eso necesariamente va a decantar en un riesgo de error. Ese riesgo de error va a ser proporcional al tamaño de la cartera que estemos considerando que tenga la compañía de seguros. Y es más relevante para productos, obviamente, a largo plazo, porque obviamente el impacto va a ser como mucho más grande. Después tenemos los riesgos de fluctuaciones aleatorias. Los riesgos de fluctuación, las razones de estos riesgos de fluctuaciones aleatorias pueden ser demasiado siniestros, eso es cuando estábamos hablando de frecuencia siniestral, entonces es tal vez montos bajos, pero muchos siniestros. Entonces esa frecuencia obviamente es un riesgo para las compañías de seguro. Y también los siniestros grandes. Cuando hay picos de siniestros, por más que sea uno solo, pero si es muy grande, esa intensidad también es un riesgo que afecta a las compañías de seguros. La forma de hacerlos decrecer es, pensando también como arrancamos esta charla en la ley de los grandes números, es que se cuente con una cartera lo suficientemente fuerte, grande quise decir, y que la varianza de esos montos cada vez sea más chica. Entonces de esa forma vamos a tener un portafolio bien disperso y controlado y estable. Después pasamos al riesgo catastrófico. El riesgo catastrófico es el riesgo de tener siniestros simultáneos cuyo monto total es significativo. Imagino que cuando mencioné riesgos catastróficos, lo primero que a uno se le ocurre son los desastres naturales. Obviamente no hay dudas que son catastróficos los terremotos, los huracanes, las inundaciones, el granizo. Todos esos eventos afectan muchísimo a la industria de seguros. Pero también puede haber otro tipo de riesgos catastróficos, como son, por ejemplo, los accidentes en medios de transportes, accidentes industriales, cuando ocurren incendios o explosiones en fábrica, por ejemplo. Esos son riesgos muy grandes y pesados, entonces que necesariamente van a afectar, obviamente, a la compañía de seguros que haya asegurado ese riesgo. Accidentes durante eventos masivos, epidemias como estamos viviendo en este momento, guerra, terrorismo. Entonces, todos esos eventos catastróficos van a afectar a las compañías de seguros. Obviamente, cada uno se diferencia porque son diferentes líneas de negocio. Algunos van a afectar más a lo que es incendio, otros van a afectar más a lo que es vida, y etcétera. Pero son todos eventos que impactan y que son catastróficos para las compañías de seguros. Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy? Hay mayor temor a grandes pérdidas por terrorismo, desarrollo de la actividad económica e industrial mundial, o sea, cuando estamos hablando de la industria en sí, esos son riesgos muy grandes y obviamente tienen un impacto en la industria del seguro, mayor utilización de los medios de transporte colectivos, mayor frecuencia de eventos masivos de cualquier tipo, catástrofes naturales cada vez más y más frecuentes. Esto obviamente va a depender si lo estamos pensando a una escala de nivel país o si estamos pensándolo a una escala a nivel mundial.
Pero siempre, cada vez se nota más y más que todos los años siempre escuchamos de algún terremoto, algún huracán, alguna inundación, algún tsunami, o sea, dependiendo de las regiones que estemos hablando del mundo, todos los años escuchamos algún evento catastrófico y entonces se está escuchando cada vez y cada vez más frecuente, lo cual obviamente impacta en la industria. Y también el incremento significativo en la densidad poblacional. Por otro lado está el riesgo de cambio. Este riesgo es el riesgo de tener primas insuficientes debido a cambios estructurales. Pueden ser cambios legislativos, cambios impositivos, cambio en el sistema de seguridad social o otros tipos de cambio como crisis locales, progreso médico, etc. Obviamente el riesgo de cambio va a ser proporcional al tamaño de la cartera y también va a depender bastante de las economías. Hay economías que son mucho más estables y otras economías que constantemente están sufriendo cambios y entonces las compañías de seguros tienen que tener la agilidad para poder adaptarse a todos estos cambios porque si no, obviamente son un riesgo para ellos. Entonces, tenemos una variedad de riesgos que las compañías de seguros tienen que afrontar y hay que buscar herramientas para poder administrarlo. Entonces, algunas de las herramientas que tenemos para administrarlo son una suscripción más estricta. Entonces, tener, por ejemplo, si estamos hablando de incendio, fijarnos bien que todos los riesgos tengan las medidas de seguridad adecuadas, o sea, la suscripción que sea muy, muy, muy detallada. Entonces, de esa forma minimizamos riesgo. Compartir el riesgo mediante coaseguro, eso significa no asumir la compañía de seguros todo el riesgo, sino coasegurarlo con alguna colega. Entonces, de esa forma también diversificás. El siguiente justo ítem era diversificar el riesgo administrativo, una distribución más sana de la cartera. Siempre cuando estamos hablando de seguros, mientras mayor diversificación haya, es mejor, porque obviamente, y diversificación en todo sentido, o sea, no solo en montos, por ejemplo, de diferentes sumas aseguradas, sino también en lo que es la distribución física de los riesgos. Obviamente, cuando estamos hablando de siniestros, no va a ocurrir que de golpe un país se venga abajo, por ejemplo. Entonces, si tenemos una cartera completamente diversificada, eso ayuda a que los resultados sean más rentables y que esté más controlado el riesgo. En relación a eso, por eso hablamos de incrementar el tamaño de la cartera y mantener reservas elevadas. Por último, y en el que nos vamos a estar concentrando en la charla del día de hoy, es el reaseguro. El reaseguro también es una herramienta para administrar el riesgo y la realidad es que es muy efectiva y nos parece muy interesante puntualizar en las diferentes funciones y las diferentes opciones que tenemos para ayudar a las compañías de seguros a que administren mejor todos estos riesgos que estuvimos viendo. Entonces, ¿dónde se ubica el reaseguro en la industria de seguros y qué funciones puede cumplir? ¿Qué es el reaseguro? El reaseguro en esencia es un seguro para las compañías de seguros. O sea, las compañías, como estábamos recién hablando, tienen muchísimos riesgos y algunos pueden impactarles muy grandes, tener un impacto muy grande en sus resultados. Entonces ellos también necesitan asegurarse. Entonces tenemos, por un lado, tenemos todos estos riesgos individuales, pueden ser autos, hogares, vida, salud, industrias, y hay muchísima más variedad también de otras líneas de seguros. Pero todos estos, bueno, son los riesgos que aseguramos. Los riesgos que aseguramos sí o sí se aseguran a través de las compañías de seguros. O sea, algo que es muy importante mencionar en esta presentación es que no existe reaseguro si no hay una compañía de seguros detrás. O sea, para que exista el reaseguro, sí o sí tiene que haber una compañía de seguros, ya que el reaseguro, los clientes son las compañías de seguros. Y lo que se hace es ver cómo es la administración y cuáles son los portafolios que tienen esas compañías de seguro. Las distribuciones y las modalidades de la industria. Como primero, siempre la base son los consumidores, todos estos agentes que vimos, los diferentes tipos de seguros, como mencionábamos antes, el de autos, los de incendio, los de vida,
Hay infinidad de seguros, hay por ejemplo E&O, D&O, que son por ejemplo los errores que puede tener algunos gerentes de las empresas, entonces eso también se puede asegurar porque puede tener un impacto en las diferentes compañías, mala praxis para lo que es los médicos, transporte, todos los viajes de transporte que se hacen a nivel mundial están asegurados, aviation, todos los aviones, así que todos esos son los riesgos primarios. Después, esos riesgos primarios son los que se tienen que asegurar con las compañías de seguros. Las compañías de seguros pueden tener como intermediario a agentes o brokers de retail. Estos son intermediarios que agregan valor a la cadena. Entonces, por eso es que vemos desde el riesgo primario podemos pasar al broker de retail o los agentes o al seguro directo. Entonces tenemos los seguros directos y los seguros a través de corredores. Dependiendo la administración de cada una de las compañías, va a ser la modalidad por la que opten. Hay algunos que todas sus carteras a través de corredores, hay otros que tienen una parte en directo, hay otros que tienen solamente en directo, así que eso depende de cada una de las diferentes compañías y la modalidad con la que se sientan más cómodos trabajando. Después, cuando pasamos de la compañía de seguros a las compañías de reaseguros, pasa lo mismo. Tenemos como intermediarios broker de reaseguro. De hecho, la empresa Willis Re es un intermediario de reaseguro, que es donde trabajo. Y tenemos entonces de las compañías, pueden sus portafolios asegurarlos a través de intermediarlos con un broker, quien los asesora y los ayuda en la colocación de su reaseguro, o ir directo al mercado de reaseguro con los reaseguradores y estas compañías de reaseguro que estamos hablando. Por eso también existe la doble modalidad, que es reaseguro directo o reaseguro a través de corredores. Acá un pantallazo general de los reaseguradores a nivel mundial más grandes. Está medido en primas emitidas, en millones de dólares. La compañía de reaseguros más grande a nivel mundial es Swiss Re actualmente. Después Munich Re, Hannover Re, SCOR. Seguramente ya algunos los han escuchado nombrar porque estas compañías obviamente son muy grandes, súper solventes, como vemos por ejemplo Swiss Re emitió en 2019 42.228 millones de dólares, así que son compañías súper grandes y súper solventes. Eso demuestra también el security que puede tener una compañía de seguros detrás. Y eso es muy importante a la hora, sobre todo cuando hay grandes siniestros, estar respaldado por aseguradores que sean súper solventes y puedan ayudarnos a enfrentar rápidamente esas situaciones contingentes. Y después también los brokers, o sea, los corredores de reaseguros más grandes en el 2019 fueron Guy Carpenter, que se fusionó con JLT, después Aon, después Willis Re, Tiger, Capsicum Beach, BMS y Lockton. Esto está medido por los ingresos también de los reaseguradores, de los corredores de reaseguro y en millones de dólares. Como vemos, la mayoría están domiciliados en Reino Unido. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del reaseguro para los clientes? ¿Quiénes son los clientes? Las compañías de seguros. Bueno, principalmente la transferencia de riesgo. ¿Qué es lo que hace la transferencia de riesgo? Justamente ayuda a estabilizar los resultados financieros de las compañías de seguros por el impacto de grandes pérdidas inesperadas o picos de riesgo. Esto obviamente las vuelve mucho más atractivas en términos de inversiones, porque obviamente cuando la prima en cierta forma es el riesgo y la exposición que tenemos. Entonces, si transferimos riesgo, que se va a ver en forma de prima cedida, lo que estamos haciendo, obviamente las compañías tienen un capital y una prima detrás, ¿no? Entonces, si nosotros transferimos riesgo, eso nos ayuda a que las compañías de seguros sean mucho más solventes, o sea, mucho más atractivas, porque obviamente si vos tenés una
la relación, digamos, más adelante igual vamos a ver un ejemplo de lo que es la relación prima-capital, pero para ya ir dejando la idea en las cabezas, la prima es señal de exposición que tienen las compañías de seguros. Si nosotros transferimos un poco de ese riesgo y cedemos un poco de esa prima, entonces nos van a quedar menos relación entre el riesgo que tenemos y el capital que tiene la compañía de seguros. Por ende, se vuelve mucho más atractiva y es mucho más solvente. Igual, de todas formas, este concepto lo vamos a retomar más adelante, pero en este punto quería destacar el tema de la importancia de la transferencia de riesgos. Después, por el otro lado, tenemos el riesgo financiero, que es ofrecer seguro como un sustituto rentable del capital o la deuda, permitiéndole a las compañías de seguros aprovechar la diversificación global. Esto está asociado a la liberación de capital y de esa forma también se puede aumentar la capacidad de suscripción y permite el crecimiento. Todos estos conceptos que estamos viendo son claves del reaseguro porque ayudan, digamos, al desarrollo de las compañías y al plan de negocios que puedan tener cada una de ellas. Y también la información, porque obviamente los reaseguradores trabajan con muchísimas compañías de seguros y con muchísimos países, entonces tienen una experiencia a nivel mundial, lo cual puede ayudar a apoyar a los clientes en la fijación de precios, en la gestión de los riesgos, en el desarrollo de nuevos productos y también incluso hasta la expansión geográfica. Entonces todo esto son puntos súper importantes para ayudar al aceleramiento del crecimiento rentable del portafolio de los clientes. ¿Por qué las compañías necesitan reaseguro? Ya estuvimos hablando un poquito, lo fuimos mencionando anteriormente, pero uno es la fuente de capital. El reaseguro es una fuente de capital asequible y legal. También ayuda al crecimiento de las primas porque le da esa capacidad extra de suscripción a las compañías, provee protección catastrófica. Vamos a ver ahora más adelante que hay diferentes tipos de reaseguro y hay algunos que ayudan más a la protección catastrófica y otros menos, pero la realidad es que el reaseguro puede ser una protección catastrófica para las compañías, estabiliza la experiencia siniestral, aumenta el límite de las pólizas. De esta forma, las compañías de seguros pueden suscribir riesgos más grandes porque tienen un respaldo de reaseguro detrás. También sirve para la entrada y salida de un segmento de mercado, o sea, puede ser si es entrada o cuando un reasegurador, una compañía de seguros no tiene experiencia en cierto ramo, lo que puede hacer es empezar ese negocio acompañado de la mano de un reasegurador, que, como decíamos antes, el tema de la información es súper importante porque ellos tienen experiencia con otras compañías en ese mismo país o en otras partes del territorio para ayudarle con ese nuevo producto o esa entrada a un mercado particular que la compañía no esté actualmente suscribiendo. O si no, también puede ser la salida. Hay veces que no todos los negocios dan bien. Entonces hay compañías que pueden dejar de suscribir por un tema de rentabilidad de algún negocio y el reaseguro también puede ayudar a transferir ese riesgo y que se lo saque, digamos, la compañía de seguros de su portafolio. Y por último, como mencionábamos, el conocimiento y la experiencia. Como los reaseguradores tienen una amplia variedad de aseguradoras, acumulan gran experiencia de suscripción y la verdad es que son unos aliados excelentes para las compañías de seguros y sus negocios. También tenemos a los intermediarios que agregan valor en la cadena, tanto los de retail como los de reaseguros. Lo que hacen los intermediarios es asesorar en la suscripción, en los modelos financieros y de pérdidas o cualquier consulta puntual de las agencias de calificación. Vamos a ver ahora formas básicas de gestionar el riesgo de reaseguro. Ya concentrándonos 100% en lo que es reaseguros, siempre tenemos presente que debajo hay una compañía de seguros y debajo están los riesgos primarios, pero nos vamos a concentrar
en el reaseguro. Las soluciones típicas que tenemos son o contratos o facultativos. Son dos modalidades que ahora vamos a explicar, pero son diferentes por su esencia. Los contratos tenemos proporcionales y excesos de pérdida y también se clasifican en lo que son los proporcionales, en cuota partes o excedentes, son dos modalidades de tipo proporcional, y los excesos de pérdida tenemos por riesgo, por póliza, catastrófico o en agregado. Y los facultativos simplemente se dividen en proporcional y exceso de pérdida. ¿Cuáles son las diferencias entre los facultativos y los contratos? Facultativos, lo que hacemos es reasegurar pólizas individuales. El reasegurador puede aceptar o rechazar estos riesgos que se les presentan. ¿Por qué son riesgos individuales? Porque, bueno, suelen ser riesgos de gran valor, sumas aseguradas muy, muy grandes. Puede ser que sean también exclusiones de los contratos por ser riesgos inusuales. Proteger, por ejemplo, nuevos riesgos que sean nuevos para las compañías, pero en general están como muy asociados a que sean de gran valor o excepciones. ¿Excepciones por qué de los contratos? Porque justamente tienen una exposición muy grande, como por ejemplo puede ser, bueno, una fábrica de electricidad, obviamente si se incendia es un siniestro enorme, o pueden ser, por ejemplo, fábricas de colchones. Si queremos proteger a una fábrica de colchones de incendio, eso es un riesgo altísimo porque todo el producto con el que trabajan es muy inflamable. Entonces, ese tipo de riesgos que suelen ser unos riesgos más elevados, digamos, para lo que es el seguro, suelen estar cubiertos por facultativos. En cambio, contratos, lo que hacemos es el reaseguro de múltiples pólizas, donde un riesgo cae dentro de ciertas condiciones y términos que tiene el contrato, y son como riesgos más homogéneos. O sea, cada uno de los contratos obviamente están especializados en diferentes líneas de negocios. Se detalla claramente en esos contratos cuáles son las líneas de negocios que están cubiertas, pero los riesgos que están dentro del contrato son más homogéneos. Tienen que estar dentro, digamos, de las condiciones y los términos que el contrato, que lo que se acuerde en el contrato con los respectivos reaseguradores. Obviamente, como todo contrato, tiene negocios que están permitidos y negocios que están excluidos. De ahí surgen los facultativos, o muchas veces surgen los facultativos por ese lado, porque son riesgos que están mucho más expuestos y no los pueden reasegurar automáticamente en sus contratos las compañías de seguros. O muchas veces también, no necesariamente es que sean exclusiones, pero una compañía también puede tomar la decisión de reasegurar facultativo un riesgo, porque si no se encuadra con los riesgos que tienen en su cartera, puede ser muy peligroso, digamos, y generarle más volatilidad al contrato y que eso afecte a las renovaciones de este contrato con sus reaseguradores. ¿Por qué utilizamos contratos? Porque es una protección de reaseguro simple, automática e inmediata. O sea, si nosotros tenemos un riesgo que se encuadra en la línea de negocios y en las condiciones que tiene el contrato, no hace falta que la compañía de seguros le pregunte a su reasegurador si lo puede suscribir. O sea, automáticamente queda reasegurado y simplemente lo que se hace es después se va reportando de diferentes formas. O sea, vamos a ver los diferentes tipos que hay y cada uno tiene como formas de reporte distintos, pero pueden ser reportes trimestrales, por decir, o cada un año se va contando cómo fue el desarrollo de esa cartera. Pero durante la gestión, digamos, y la compañía tiene la totalidad, la pluma total, digamos, para suscribir los riesgos automáticamente. Esa es una gran diferencia con respecto a los facultativos, porque los facultativos justamente son específicos de un solo riesgo y entonces sí o sí necesitan tener el ok de los reaseguradores para poder suscribir ese riesgo. O sea, no es automático como en los contratos. Y ahí en los ejemplos vemos en las fotos, uno es un conjunto de pólizas de hogar, y el otro, en cambio, una fábrica gigante de electricidad. Los riesgos de hogar es muy común que las compañías tengan grandes
portafolios de hogar, porque justamente son riesgos muy sanos, porque cumplen bastante con lo que veíamos al principio de ser todos riesgos homogéneos y en general suelen estar distribuidos por todo el país. Entonces hace que sean riesgos muy estables en términos de siniestralidad y le genera mucha rentabilidad a la compañía, porque al ser tantos riesgos y estables generan mucha prima y la siniestralidad está controlada. Entonces, ese es el ejemplo que vemos en la fotito de los contratos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora para ver si se entendió esta diferencia de contratos versus facultativos. El primero voy a mencionar a los dos para que ustedes vayan pensando y después vamos con las respuestas. El primero es un agente de una compañía de seguros A que principalmente suscribe negocios de propietarios de viviendas. Ese agente busca asegurar y dar cobertura al dueño de un centro comercial local, o sea, puntualmente un centro comercial local. Ese suscriptor de la compañía de seguros podría ofrecerle una cobertura utilizando ya dije los dos. Facultativo es la primera respuesta. ¿Por qué? Porque es un centro comercial únicamente. Entonces, siempre, y además de los centros comerciales son riesgos que están muy expuestos porque es como un shopping, por ejemplo, cualquier centro comercial son grandes y tienen no es un negocio individual sencillo, sino que es algo importante y suelen estar excluidos obviamente por los contratos. Y después el segundo era la compañía de seguros B proporciona cobertura de incendio a pequeños comercios. Para mejorar su participación en el mercado, la compañía de seguros B decide comprar un competidor. Las pólizas de seguros adicionales que recibe la compañía B como resultado de esta transacción son similares a su cartera actual de negocios y estarían cubiertas obviamente por su contrato de reaseguros. ¿Por qué? Porque estas son todas pólizas que están dentro del marco del contrato. Entonces, cuando está dentro del marco del contrato, entonces automáticamente quedan reaseguradas bajo los contratos de reaseguros. Ahora, ahora que entendimos bien la diferencia entre lo que son los facultativos y lo que son los contratos, vamos a pasar a qué tipos de reaseguros hay. Acá vamos a estar hablando específicamente de contratos. Tenemos contratos proporcionales. Los contratos proporcionales se pueden dividir en cuota parte o en excedente. Este tipo de contratos comparte proporcionalmente las sumas aseguradas, las primas y los siniestros con sus reaseguradores. La diferencia principal que tiene el cuota parte y el excedente es que el cuota parte es un porcentaje de cesión fija, o sea, se establece al principio de la vigencia. Por ejemplo, 80% de todo lo que yo suscriba se lo cedo al reasegurador y 20% lo retengo como compañía de seguros. Pero ese porcentaje que se establece al inicio de vigencia se aplica para absolutamente todas las pólizas y siempre es el mismo. Entonces, eso tiene como ventaja una sencillez administrativa porque sabemos que absolutamente todos los riesgos se dividen en 80-20 con el reasegurador o los reaseguradores, porque obviamente en los contratos, dependiendo del tamaño que tenga el contrato, puede haber un reasegurador o pueden ser varios. Eso va a decantar en una cartera más equilibrada para los reaseguradores, pero tiene algunas desventajas, que es que la retención no se ajusta exactamente a las necesidades del ascendente porque justamente es un porcentaje. Entonces, si vos suscribís riesgos más grandes, ese 20% en valores absolutos va a ser mucho más grande. Y si suscribís riesgos más chiquitos, ese 20% en valores absolutos va a ser mucho más chico. Pero esa retención entonces va a depender, digamos, de qué riesgo estés suscribiendo. Y por eso es que el tamaño de los riesgos retenidos no es homogéneo. En cambio, el excedente, la diferencia es que si bien también es proporcional cómo se dividen las sumas aseguradas, las primas y los siniestros, la retención no es la misma para todos los riesgos. Entonces, hay una retención que la compañía decide asumir, que es la línea retenida o el pleno, y esa es la base para definir cuál es la cesión de cada uno de los riesgos. ¿Qué es lo que pasa? Como cada uno de los riesgos, cada una de las pólizas tiene una cesión y una retención distinta, entonces los costos de administrar esa cartera son mucho más elevados que en el cuota parte, que ya sabíamos que
no sé, 80% se cede, 20% se retiene, todo aplicamos lo mismo. Bueno, en el excedente eso ya deja de funcionar y hay que buscar la relación entre el pleno y la suma asegurada del riesgo. Esa relación va a ser el porcentaje que la compañía retenga y 1 menos la retención va a ser lo que se le ceda al reasegurador. Entonces hay que ir uno por uno de los riesgos viendo cuál es el porcentaje de cesión que le corresponde. Una vez que ese riesgo tiene su porcentaje de cesión, ya después tanto las primas como los siniestros se comparten el reasegurador en ese mismo porcentaje. O sea, el porcentaje no cambia a lo largo de la vigencia, sino que simplemente se establece al principio, dependiendo cada uno de los riesgos. Pero lo bueno es que la cartera retenida es más homogénea, solo los riesgos que exceden el pleno son los que son cedidos, o sea, si el pleno son, por ejemplo, $500.000, todos los riesgos que estén por debajo de $500.000 son retenidos por la compañía y después solamente los que sean superiores a ese pleno son los que se van a ceder a los reaseguradores. Y permite reducir la retención de riesgos con alta exposición. ¿Por qué? Porque vos tenés como base ese pleno y después va a depender, pero mientras más alto sea la suma asegurada, más bajita es el porcentaje de retención, ¿se entiende? Porque es justamente un ratio, el pleno queda fijo y lo que depende es después la suma asegurada de cada uno de los riesgos. Entonces esas son las principales diferencias en cuanto a beneficios y contras de estas dos estructuras, tipos de estructuras proporcionales. Vamos a ver un ejemplo en el cuota parte. Este es un ejemplo de un contrato cuota parte que cuando se dice cuota parte al 30% quiere decir que se cede el 30% y el 70% se retiene. Este ejemplo son pólizas de responsabilidad civil general hasta $1 millón y tienen una comisión de 25%. Eso es muy importante en todos los contratos proporcionales. Hay una comisión que es ese concepto se establece en base a lo que se espera es que esa comisión es un porcentaje que el reasegurador le devuelve a las compañías de seguros por todos los gastos de adquisición y la operación en sí de producción, digamos, que tienen las compañías de seguros. Entonces, mientras más alta sea la comisión, mejor es el contrato para la compañía de seguros. Y en vamos a poner un ejemplo que es que la compañía A tiene una pérdida por $750.000, entonces a esos 750 le aplicas 70% es lo que se va a retener y 30% es lo que se va a ceder. Entonces los reaseguradores van a pagar solo $225.000 y la compañía va a pagar $525.000. Pero es un porcentaje fijo que aplica para absolutamente todos los riesgos que se suscriban de responsabilidad civil general en este caso. Acá volvemos a lo que es el tema del alivio de capital, que lo mencioné al principio, pero vamos a volver para entenderlo bien, porque tal vez al principio era mucho y lo relacionamos con el tema de la transferencia de riesgo, pero la idea es volver porque es un concepto muy importante. Entonces, una función principal del reaseguro cuota parte es ese alivio de capital que le genera a las compañías. A través de este tipo de reaseguro, las compañías pueden administrar su apalancamiento, que es la relación prima-capital, cediendo prima a los reaseguradores. Como dijimos antes, la prima es una buena medida de la exposición que tiene la compañía. O sea, el riesgo, la mayor prima, mayor riesgo tiene lo que se esté cubriendo, digamos, el riesgo que se esté cubriendo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un capital de 50 millones, después y hay una prima suscripta de $200 millones, el ratio prima-capital es de 4:1. Si nosotros de esos 200 millones que emitimos de prima le cedemos al reasegurador 25%, es decir, 50 millones, ya la prima que retiene la compañía son solo 150 millones. Entonces, para el mismo capital, tiene menos riesgo. Entonces, por eso es que decíamos que se vuelve más atractiva la compañía de seguros. Obviamente es mejor tener menos riesgo
y un capital más robusto a tener un montón de exposición y el mismo capital que se quede chiquito. Entonces, mientras más chica sea esa relación, mejor es para la compañía. Después, por otro lado, otra de las ventajas que tiene el reaseguro cuota aparte es proporcionar un beneficio adicional por la comisión que se cobra. ¿Por qué? Porque la comisión es sobre todo la prima cedida que emite la compañía. Entonces, nosotros tenemos en el mismo ejemplo un capital de 50 millones de dólares, de los cuales se ceden el 25% de las primas emitidas, pero de esas primas emitidas tenemos una parte que es prima ganada y otra parte que es prima no ganada. ¿Por qué? Porque la compañía emite, pero después hay riesgo, que el riesgo va corriendo. Cuando el riesgo corre ya es prima ganada, pero si el riesgo no corrió, o sea, si todavía sigue estando cubierto, digamos, es prima que todavía no se ganó, prima no ganada. Entonces, el reasegurador, como vos le mandás toda la prima emitida, ya te paga por incluso prima no ganada una comisión. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que la prima no ganada es 50 millones de dólares, se ceden 12,5 millones y ya el reasegurador te devuelve 3.125 millones, o sea, 3.125.000 dólares. Por ende, tu capital se incrementa. Entonces, te está devolviendo, digamos, una comisión por un riesgo que todavía no corrió. Así que eso es un beneficio adicional que tienen los cuota partes. Ahora pasamos a los excedentes. Como dijimos, los excedentes van a tener una cesión variable, va a depender de cada uno de los riesgos, entonces eso hace que administrativamente sea más complejo. Tenemos en el ejemplo, son 3 líneas de excedente con 500.000 dólares de pleno y 2 millones de capacidad. Esto es importante mencionar el tema de las líneas porque así es como se miden los excedentes. O sea, se dice cuánto es el pleno, que sería la línea de retención. Entonces acá tenemos 500.000 de pleno y después 3 líneas más en excedente, son 3 líneas que se ceden al reasegurador, por eso como máximo al reasegurador se le va a estar cediendo 1.500.000 dólares. Y si sumás la cesión más la retención, te da la capacidad que son esos 2 millones de dólares. Ahora vamos a ver dos ejemplos distintos para dos riesgos. Tenemos el primer riesgo que tiene los 2 millones exactos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el porcentaje de cesión y cuál es el porcentaje de retención? Lo que hacemos es sacar cuál es el porcentaje de retención, que va a ser la relación entre el pleno de 500.000 dólares versus la suma asegurada del riesgo, en este caso 2 millones. Entonces, la retención va a ser 25%. Obviamente, 1 menos la retención es el 75% que se cede al reasegurador. Ese porcentaje de 25-75 para ese riesgo ya queda fija. O sea, después si tenemos un siniestro por ese mismo riesgo, bueno, se comparten 25-75. No es que después cambie, digamos, a la hora del siniestro. Eso se define al momento de suscribir el riesgo y va a depender de la suma asegurada que tenga ese riesgo. En cambio, si tenemos un riesgo que es la mitad, que es 1 millón de dólares de suma asegurada, entonces ahí la retención porcentualmente va a ser más alta. ¿Por qué? Porque vemos la relación nuevamente del pleno que nosotros dijimos que queríamos retener, que son los 500.000 dólares versus el millón de suma asegurada. Entonces acá vemos cómo a medida que aumenta la suma asegurada del riesgo, es que el porcentaje de retención de la compañía va bajando. Por eso es que se vuelve como mucho más homogéneo y puede ser muy útil para las compañías para, por ejemplo, aumentar su capacidad de suscripción, porque tienen más controlado lo que es la retención, pero al mismo tiempo tienen la capacidad para suscribir riesgos más grandes. Entonces, ¿por qué una empresa compraría reaseguro proporcional? Acá tenemos las diferentes funciones del reaseguro que las vimos al principio de la sesión, que eran fuente de capital, que te ayudaba al crecimiento de las primas, proveer protección catastrófica, estabilizar la experiencia siniestral, el aumento del límite de las pólizas, entrada, salida de un segmento del mercado, el crecimiento y la experiencia. Entonces vamos a, dentro de esas funciones, clasificar con todo lo que estuvimos hablando de los cuotapartes y los excedentes, si sirven o no sirven este tipo de estructuras
para esas funciones. Entonces, como fuente de capital, sin dudas, o sea, ambas estructuras sirven como fuente de capital. También las dos ayudan al crecimiento de las primas. ¿Por qué? Porque le otorga una capacidad de suscripción a la compañía mayor, entonces pueden suscribir riesgos más grandes, entonces obviamente riesgos más grandes están asociados a primas más grandes, porque la prima es un indicador, digamos, del riesgo de la exposición. Protección catastrófica, en realidad los contratos cuota parte y excedente no están directamente apuntados a lo que es la protección catastrófica, pero sí pueden servir para ese fin. O sea, muchas veces lo que se hace es comprar un contrato proporcional y después la retención se cubre con otro contrato catastrófico. Por ejemplo, es una de las alternativas. O sea, si bien no es la función principal, porque la función principal está más alineada a esto de ayudar a crecer la compañía o como fuente de capital, pero podría llegar a proveer protección catastrófica también. Estabilización de la experiencia, no, porque en realidad es proporcional, entonces no te estabiliza, digamos, la siniestralidad, sino que vos la compartís con el reasegurador. Para eso vamos a encontrar que hay otro tipo de estructuras que son las que vamos a ver a continuación. Aumento de los límites de las pólizas, no en el caso de los cuotapartes y sí en el caso del excedente. Después, para lo que es entrada y salida de un segmento, sí, lo que son los cuotapartes, porque justamente cuando hablábamos antes de que si hay, por ejemplo, un nuevo producto que quiera la compañía lanzar, lo mejor es hacerlo con el respaldo de un reasegurador. ¿Por qué? Porque decís, bueno, reasegurador, vamos con este nuevo proyecto con el mismo porcentaje. Entonces, vamos 50 y 50 y vamos viendo cómo se desarrolla. 80-20, a veces los reaseguradores ayudan más, digamos, porque tienen más experiencia, entonces la compañía no retiene tanto en esos porcentajes. O lo mismo para salir del mercado. O sea, esta cartera no la quiero más, le cedo 95% al reasegurador. Y de esa forma me voy saliendo de ese segmento del mercado. Por eso ahí suelen usarse más los cuota parte y no los excedentes, porque justamente lo que necesitas es como que todo el negocio se vaya proporcional con el mismo porcentaje de cesión, digamos. Y crecimiento de experiencia, sí, en ambos casos, crecimiento va a ser tanto de primas como de la capacidad de suscripción que tenga y, bueno, va a generar obviamente experiencia, como decíamos recién en el ejemplo de un nuevo producto, es una de las estructuras que te ayuda para, bueno, arranquemos de cero y vamos generando experiencia en conjunto. El excedente también cuando ya tenés, de hecho, más experiencia en la cartera, que conoces cómo funciona, entonces ahí podés ya decir, bueno, esta es la retención que yo quiero mantener y tener una retención más homogénea. Que está, digamos, esas estructuras se establecen de acuerdo a la experiencia que va teniendo año tras año las compañías. Después pasamos ahora a los excesos de pérdida. O sea, ya vimos todo lo que eran contratos proporcionales, como dijimos, se dividen en cuota parte y excedente. Ahora vamos a pasar a los excesos de pérdida, que son coberturas no proporcionales. Entonces, el exceso de pérdida son un tipo de reaseguro en el que se indemniza al asegurador principal por pérdidas que exceden un monto específico en dólares, que es la retención. Entonces acá tenemos diferentes tipos que pueden ser por riesgo. Lo que se hace por riesgo en los excesos de pérdida es que se aplica por separado, digamos, a cada una de las pérdidas que se produzcan en cada riesgo. Por pólizas, porque pueden ser pólizas que cubran bastantes riesgos, entonces se cubre las pérdidas agregadas por póliza que excedan la prioridad. La prioridad es ese monto que se establece al inicio y que la prioridad es lo que retiene la compañía. Cualquier monto que haya en exceso se paga. Acá no hay porcentaje de cesión y de retención, sino que es un monto fijo. Si lo supera, la diferencia la paga el reasegurador. Si no lo supera, lo retiene la compañía. Después tenemos los catastróficos, por eso es que decíamos antes que los proporcionales no, pero, o sea, podrían, pero en realidad cuando queremos protección catastrófica, se compra un exceso de pérdida catastrófico. Eso lo que va a hacer es aplicar el límite y la prioridad a las pérdidas totales que surjan de un evento que afecte a una o más pólizas
de la compañía de seguros. Y después tenemos los excesos de pérdida en agregado que aplican la prioridad del límite de reaseguro a pérdidas totales. Entonces ahí se van agregando, digamos, las pérdidas y recién ahí opera, digamos, el reaseguro, una vez que se supera también la prioridad. Vamos a poner los ejemplos de cada uno de los casos. Tenemos por riesgo. Entonces acá en este ejemplo tenemos la compañía que tiene $1 millón de dólares en total. Tenemos 500 que retiene en el pleno y 500 que es el límite, que es lo máximo que van a poder pagar los reaseguradores. Después tiene dos reinstalaciones. Las reinstalaciones lo que hacen es, cuando vos tenés un siniestro, obviamente que afecta al contrato de reaseguro, hay que volver a pagar, digamos, para reinstalar esa cobertura. Entonces, si vos tenés reinstalaciones, puede ser, si la primera es gratis, no te cuesta nada, pero si como la segunda, que ya dice 1 al 100%, eso quiere decir que si tenés un siniestro, entonces después vas a tener que pagar una prima de reinstalación para volver a tener cobertura por este contrato. Entonces, los ejemplos, por ejemplo, en una pérdida de $750.000, ¿cómo va a funcionar cuando hay un exceso de pérdida por riesgo? De esos 750, los primeros 500 es súper sencillo porque es por diferencia. Los primeros 500 van a la compañía de seguros y la diferencia, que son los 250, lo tiene que recuperar del reasegurador. Después tenemos los catastróficos. Los catastróficos suelen estar divididos en más tramos que los que son por riesgo. Obviamente la estructuración de los contratos varía caso a caso. Pero básicamente en este ejemplo lo que se muestra es un contrato catastrófico de 3 tramos que cubre incendio catastrófico. Si hubiese, por ejemplo, un huracán de $200 millones, los reaseguradores pagarían 175 millones porque 25 millones son los que retienen la compañía. Esto, nuevamente, siempre cuando pensemos en excesos de pérdida, independientemente cuál sea el caso, siempre tenemos que pensar que el monto que se ponga de prioridad es lo que retiene la compañía y la diferencia la paga el reasegurador. Estos programas siempre incluyen al menos un restablecimiento, de hecho suelen haber más, en el ejemplo es 1, pero pueden haber 2 y hasta 3 restablecimientos. Y después otro concepto importante es el de rate online, que lo que es como, digamos, el costo que tiene asociado, digamos, cada uno de esos tramos o el programa en general, que va a ser la relación entre la prima y el límite del tramo. Entonces, cuando llegamos a tramos altos, que serían en este caso el tercer tramo, los reaseguradores muchas veces, por dar soporte en exposiciones tan grandes catastróficas, necesitan un mínimo de ese rate online. ¿Qué quiere decir? Que es como yo el capital del reasegurador lo aloco y lo pongo a disposición de la compañía para este programa, si vos me pagás en el último tramo al menos 1% del límite que vos quieras. Entonces, si tenés un rate online de 1%, se hace 1% por el límite y esa es la prima que le tenés que pagar al reasegurador. Por eso es muy común, digamos, que se hable de rate online en los excesos de pérdida. Y después, por último, tenemos el exceso de pérdida agregado, que acá lo que hacemos es ir agregando, digamos, las pérdidas y aplica de la misma manera. En este caso tenemos 3 millones de límite en exceso de 1 millón de la prioridad. Y también tiene un deducible de 1 millón. Entonces, si tenemos, ¿qué significa ese deducible? Ese deducible funciona. Si la pérdida es menor al deducible, entonces se cede 0 a la estructura. Si es mayor, aplica la estructura. Entonces, en el ejemplo que vemos es una compañía de seguros que tienen 3 pérdidas. Una de un tornado, que son $500.000, otra de un huracán, $2 millones, y otra una tormenta de $1,5 millones. O sea, pobre, tuvieron un montón en daño. En este ejemplo, entonces, el tornado, como es menor al deducible, porque eran 500 y el deducible es 1 millón, nos lo olvidamos porque no se cede, digamos, no se acumula en la estructura. Y solamente va a la estructura lo que es el huracán y la tormenta, que en total suman
3,5 millones de capital. De esos 3 millones, 1 millón es lo que retiene la compañía de seguros porque era la prioridad de este contrato exceso de pérdida, y la diferencia, que son 2,5 millones, 2,5 millones, es lo que va a el límite y por ende lo que paga el reasegurador. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo serían los cálculos de prima de reinstalaciones. Como hablábamos antes, cuando hay un siniestro, si se necesita restablecer esa cobertura, o sea, porque no es que vos tenés un siniestro y entonces me quedo sin cobertura para el resto del año porque ya tuvo un siniestro. O sea, no, porque vos podés tener varios siniestros en un año, entonces esa cobertura hay que reinstalarla. En este ejemplo, lo que se hace para sacar esa prima de reinstalación es multiplicar al recupero del siniestro por el rate online, que es el concepto que vimos en los slides anteriores, que es la relación entre la prima dividido el límite del contrato. En este caso, entonces, tenemos un contrato que tiene 2 tramos. La retención es 1 millón, el primer tramo es 3 millones en exceso de 1 millón, y el segundo tramo es 6 millones en exceso de 3 millones. Entonces tenemos un huracán que tiene una pérdida por 3 millones. ¿Cuánto es lo que va a ir al contrato? Solamente 2 millones, que es lo que vemos donde dice los recovery. ¿Por qué? Porque ese millón de diferencia es lo que retiene la compañía. Y por esos 2 millones que el reasegurador me paga, yo tengo que reinstalar la cobertura. ¿Cómo hago? ¿Cuánto es la prima que le voy a pagar porque me siga cubriendo? Son los 2 millones por el rate online de ese tramo, que es el 10%. ¿Por qué es el 10%? Porque ese tramo tenía una prima de 300 y un límite de 3 millones. Entonces la división entre 300.000 y 3 millones da ese 10% de rate online. Entonces la prima de reinstalación es lo que me pagan los reaseguradores por el rate online. Por ende, yo le tengo que pagar 200.000 dólares a los reaseguradores por seguir teniendo cobertura. Muy pocas veces estas reinstalaciones son gratis. O sea, cuando son gratis, en vez de decir 1 al 100%, es 1 al 0%. Y pueden ser también casos que pagues más que el 100%. Entonces, si fuesen, por ejemplo, rate online al 120%, eso quiere decir que va a ser los 2 millones por el 10% por 1.20. Entonces, esas son las diferentes, estas son las fórmulas que se utilizan para poder sacar las primas de reinstalación. ¿Cómo hacemos para definir las retenciones? O sea, siempre estuvimos hablando de una retención y dábamos diferentes ejemplos, pero lo importante es cómo hacemos para definirlo. Uno va a ser la experiencia. Obviamente, ya la compañía, a medida que va teniendo su cartera varios años de desarrollo, conoce, digamos, y puede identificar cuáles son hasta qué monto, digamos, ellos pueden como compañía retener. A ver, obviamente la compañía no es que no pueda retener nada, la idea de los excesos de pérdida es estabilizar. Entonces, cuando pensamos en estabilizar, es toda la frecuencia que la compañía pueda retener y hacerse cargo sin problema, pero cuando tenga algún pico que supere ese monto, tenga un reaseguro que me esté cubriendo. Si yo pongo una prioridad muy baja como compañía de seguros, entonces todo el tiempo voy a estar pidiendo a los reaseguradores, seguramente el precio va a terminar siendo más caro porque el reasegurador me cobra por la pérdida esperada que yo puedo tener en el año, y además no solo va a ser más caro, sino que va a ser ineficiente porque todo el tiempo voy a estar haciendo transacciones con el reasegurador. Y justamente la idea del exceso de pérdida es evitar eso, porque se supone que es cuando ya uno tiene conocimiento y tiene experiencia histórica de su cartera, y simplemente que el reaseguro me cubra picos inesperados. Y también el otro punto es el tema de la solidez financiera, porque muchas veces esa prioridad se puede establecer o analizar como un porcentaje del capital o un porcentaje de las primas que las compañías suscriben. Son, digamos, las dos formas o las dos métricas que podamos tener en cuenta para definir las retenciones.
Cuando hablamos de los tramos, como mencionamos, normalmente los catastróficos tienen bastantes tramos, entonces es muy típico tener al menos 3 tramos, o bueno, pueden ser los que sean dependiendo, digamos, las carteras de las compañías de seguros. Pero a la hora de definirlo, lo importante es mencionar que el último tramo, como habíamos dicho, es el que obviamente tiene, para que se consuma todo y llegue hasta el último tramo, tiene que ser un siniestro muy grande. Entonces, la relación en realidad que me paga el reasegurador por la exposición es más baja porque es menos probable que haya un siniestro tan grande. Pero obviamente siempre en esos tramos hay una prima mínima que en general suele estar en torno al 1%, que es ese 1% de rate online que hablábamos antes. Pero los tramos más bajos, como tienen más frecuencia, o sea, o pueden llegar a tener más frecuencia en el sentido de que haya algún siniestro que le pegue a alguno de esos tramos, tienen rate online entonces más altos, es decir, se paga más prima porque hay más chance que haya un siniestro y que afecte a esos tramos. El tramo intermedio, lo que es importante mencionar es que siempre la prioridad, que también va a pasar en el tercero, o sea, siempre la prioridad de un tramo más alto es la suma de la prioridad más el límite. Entonces, en este caso, tenemos una retención de $50.000 y un límite de $150.000. La prioridad del segundo tramo sí o sí tiene que ser 200. ¿Por qué? Porque es la suma de 150 más 50.000 dólares. Lo mismo el tercero, que tiene $500.000 de prioridad, es porque es la suma entre 300.000 y $200.000 del segundo tramo. Esto siempre ocurre de la misma forma. Y el primer tramo es la capa que mayor protección brinda a la compañía inmediatamente porque, digamos, puede ocurrir en el año que tengas algún siniestro que supere esos $50.000. Tal vez no es tan común que tengas un siniestro de 1 millón, pero que tengas uno de 60 puede llegar a ocurrir. Entonces, por eso es que la prima que se paga por cada uno de los tramos está asociada a la exposición que pueda tener esos tramos. Mientras menos pérdida probable, menos prima, y mientras más pérdida probable haya que afecte a los tramos, más prima se va a pagar. Entonces, volviendo a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes, de por qué se compraría reaseguro, exceso de pérdida, por qué las compañías lo comprarían, digamos, dependiendo cada una de las funciones que tiene el reaseguro. Como fuentes de capital, no, el por riesgo seguramente no, y después el catastrófico no, pero porque si bien no es la función principal que tendría, sino que es en realidad la protección catastrófica, pero en realidad obviamente tener un contrato catastrófico hace que tu capital esté mucho mejor protegido. Entonces, en ese sentido es que lo podemos asociar como que está relacionado a la protección del capital. Después, como crecimiento de primas, no, como habíamos visto antes, en realidad cuando uno quiere tener o desarrollar, hacer crecer alguna línea de negocios y tener más prima, los contratos que están más asociados a esa finalidad son los proporcionales. Protección catastrófica solamente si el contrato es catastrófico, obviamente si es por riesgo no, porque va a ser por riesgo. Estabilización de la experiencia sinestral, sí, en este caso, como veíamos antes que los proporcionales no, en este caso, al contrario, sí, son justamente para eso, porque vos tenés como máximo tu retención van a ser, como en los casos que vimos, por ejemplo, $500.000, por decir un ejemplo. Entonces vos sabés que 500 es lo que vos vas a retener y se va a estabilizar ahí. Cualquier pico que vos tengas va a estar cubierto por el reaseguro. Aumento del límite de póliza, sí, por riesgo y no catastrófico. ¿Por qué por riesgo sí? Porque vos tenés toda esa capacidad para suscribir riesgos, o sea, tu retención más el límite que te esté dando el reasegurador, y catastrófico no, porque en realidad está pensado para proteger ante un evento que afecte a una o más pérdidas, pero no está pensado en la idea de aumentar el límite de una póliza individual. Entrada y salida de mercado tampoco, porque como hablamos antes, lo ideal en esos casos es tener un porcentaje para toda la cartera, y entonces si es nuevo el negocio, decir al reasegurador, bueno, vamos con tanto y tanto de porcentaje, que serían los proporcionales, o lo mismo para salir, y estos están apuntados en los excesos de pérdida a otro tipo de funciones.
Como así tampoco el crecimiento y la experiencia, el crecimiento de la cartera no está tan relacionado con los contratos excesos de pérdida, sino más bien con los proporcionales. ¿Cómo cotizamos un programa de reaseguro? Tenemos, por un lado, la experiencia, que esos van a ser cuando los tramos, por ejemplo, los primeros tramos que tienen bastante experiencia ya de años anteriores, entonces lo que se hace es estimar cuál va a ser la pérdida esperada para ese tramo, considerando cómo fueron los años de desarrollo anteriores de la compañía. Si no tenés ningún siniestro que en la historia haya afectado a alguno de los tramos, entonces se hace por exposición. ¿Eso qué quiere decir? Por las sumas aseguradas de los riesgos que las compañías tienen en su cartera. Y si no, también lo que se hace hay modelos catastróficos que utilizan la exposición real de las compañías para ayudar a estimar las pérdidas con diferentes simulaciones que se hacen de diferentes eventos y ver cuál sería la pérdida esperada que tendría, digamos, la compañía, y en base a esa pérdida esperada se le asocia la estructura. Y vamos ahora a llegar por último a los términos claves de reaseguro. Ahora ya, digamos, discutimos los diferentes tipos que hay de proporcionales y no proporcionales, y vamos a hablar sobre algunos términos puntuales que son muy importantes a la hora de tener una charla de reaseguro. Por un lado, lo que es la línea retenida, el pleno o la prioridad, se llama de diferentes formas dependiendo del tipo de estructura, como vimos antes, que es la máxima responsabilidad que las compañías de seguros van a aceptar en una sola pérdida. Después, por el otro lado, tenemos la autorización. ¿La autorización qué es? Cuando el reasegurador cotiza, ya sea un contrato o un facultativo, la oferta del reasegurador es la autorización que está dando para una prima determinada y unos términos y condiciones específicos. O sea, él te dice, si vos aceptás pagarme esto bajo estos términos, yo te autorizo y vos vas a tener mi cobertura de reaseguros. Después, cuando se sale a colocar algún reaseguro, siempre hay un líder que es el que fija los términos del contrato y que generalmente asume una parte más grande de responsabilidad. Después tenés los reaseguradores que son seguidores. Muchas veces hay reaseguradores como que confían en la suscripción de los líderes porque tienen mayor experiencia, porque son compañías más solventes, que tienen más trayectoria en el mercado, y entonces se sienten más cómodos siguiendo los términos del reasegurador líder del programa. Esos son los reaseguradores seguidores. Después tenemos las condiciones de orden en firme. Cuando ya si se presentaron todas las cotizaciones al cliente, el cliente evalúa las cotizaciones que se le presentaron de los reaseguradores y dice, bueno, estos son los términos que yo quiero. Esos términos que yo quiero para colocar la cobertura y confirmarla van a ser las condiciones de orden en firme. Entonces, lo que se hace es a los reaseguradores decir, listo, ya se presentaron las cotizaciones, el cliente ya decidió y estos son los términos a los que quiere colocar su programa. Esos términos es la orden en firme. Después tenés la coparticipación. La coparticipación es cuando coparticipa, hay una coparticipación entre la compañía de seguros y los reaseguradores. Entonces, cuando hay alguna afectación de algún tramo, si está establecida alguna coparticipación, hay un porcentaje que le va a quedar alocado a la compañía y otro porcentaje que va a quedar alocado al reasegurador. Diferentes métodos operativos que tenemos para los contratos. Uno es el inicio de vigencia. El inicio de vigencia lo que va a cubrir, el contrato tiene en general un año de cobertura. Hay contratos que son multianuales, pero lo normal y lo más estándar es que sean de un año. Entonces, lo que se cubren es todas las pólizas emitidas o renovadas por la compañía de seguros durante esa fecha de vigencia que tiene el contrato. Entonces, puede pasar que después venga un siniestro más adelante, pero si el inicio de la vigencia estuvo en el contrato, decir 2019-20, ahí es donde va a afectar ese contrato, es el que opera. Después, si no, tenemos ocurrencia. Que ocurrencia
lo que hace es, se cubre la parte no devengada de las pólizas vigentes, así como también las emitidas o renovadas por el asegurador en la fecha de vigencia del contrato o de reaseguro. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés una fecha de vigencia y todos los siniestros que ocurran en esa fecha van a estar cubiertos por el reasegurador. O sea, lo que se tiene como parámetro para que la pérdida esté asociada a un determinado contrato es la fecha de ocurrencia del siniestro. En cambio, en la metodología anterior es cuándo inició vigencia esa póliza, no la fecha de ocurrencia del siniestro. Y por último, año contable, que la verdad es que este no se usa demasiado, pero bueno, es una metodología que también existe, que está asociado a cuándo es el pago del siniestro. Pero obviamente el reasegurador no suele sentirse muy cómodo con este método porque desde un punto de vista estadístico no tiene mucho sentido porque se observa más que nada cómo es la contabilidad de la empresa. Por eso lo más normal es que se use o inicio de vigencia o ocurrencia. Y de hecho, inicio de vigencia suele estar más asociado a los proporcionales y ocurrencia está más asociado a los excesos de pérdida. Y por último, para ir cerrando, hacemos una diferencia entre contratos que quedan con una base de runoff y otros de cutoff. Runoff lo que significa es que el contrato permite que todas las pólizas vigentes en la fecha, a pesar de que termine, digamos, la vigencia, sigan estando cubiertas hasta que el riesgo expire en su totalidad. Entonces, puede pasar que tengamos una fecha de vigencia específica de 1 año, pero luego siga, por esas pólizas que iniciaron vigencia, siga habiendo riesgos y se sigan haciendo algunos ajustes o lo que sea, y ese sigue habiendo un runoff que está asociado a las pólizas que iniciaron vigencia durante ese determinado periodo de tiempo. Entonces, por eso es que siguen existiendo reportes por pólizas que fueron emitidas en vigencias anteriores a la que estamos en el presente. Y después la otra manera es el cutoff, que el cutoff permite que la responsabilidad del reasegurador por pérdidas ocurridas en pólizas de seguros termine cuando termina el contrato. Entonces es como, termina el contrato, termina mi responsabilidad como reasegurador. Lo que hacen ahí es que las primas no devengadas retenidas por el reasegurador se devuelven a la compañía de seguros. ¿Qué quieren decir las primas no devengadas? O sea, el riesgo que no corrió, como yo ya no te voy a cubrir más a partir de ahora, esa prima no devengada te la devuelvo yo, reaseguradora, vos compañía. ¿Por qué? Porque ahora el riesgo lo tenés vos. En cambio, en runoff, la compañía todo el tiempo le está dando, todo el tiempo me refiero, va a depender, digamos, de la línea de negocios, si es cola más corta, se dice, o cola más larga. Por ejemplo, las pólizas de caución son cola muy larga. Entonces, todo el tiempo se siguen reportando las primas, pero tiene sentido, digamos, que funcione de esa manera porque es un ramo de cola larga que los siniestros van a venir al cabo de 2 o 3 años desde que la póliza se emitió. Entonces, se sigue manteniendo, digamos, la cobertura por parte de los reaseguradores hasta que el riesgo expire, hasta que ya no haya más riesgo. Esos van a ser los contratos de runoff versus el cutoff, que significa termina el año, termina mi responsabilidad, te devuelvo la prima que no se devengó y vos, compañía, te haces cargo de esto. Si no, la otra manera es yo te acompaño hasta que tus riesgos terminen. Esas serían entonces las dos formas y todos los términos claves que teníamos previsto ver para hoy. Quedo a disposición ahora por cualquier duda que haya surgido a lo largo de la charla. Espero haber sido lo más clara posible y les agradezco a todos por el tiempo.